Hola, seguimos estudiando la palabra del Señor. Siempre estamos en el libro de Romanos. En este estudio bíblico iremos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa con aquellas personas que han estado entre nosotros, que genuinamente recibieron a Cristo en su corazón, pero se han vuelto atrás en la vida cristiana? ¿Qué pasa con ellos? Quizás podemos encontrar algunos principios en Romanos capítulo 11. Digo de esta forma porque el capítulo específicamente habla acerca de Israel, el caso de Israel. Israel, pueblo de Dios, pero desobedeció al Señor. Y por lo tanto, en estos momentos, el pueblo que está echando a andar, por decirlo así, los planes del Señor en el mundo, es la iglesia. No es Israel exactamente, pero no ha sido desechado. Algo va a pasar a futuro. Vamos a ver detenidamente entonces Romanos capítulo 11. Y lo primero que encontramos es que en Cristo siempre hay esperanza, siempre. El pueblo de Dios no es desechado. El pueblo genuino de Dios no es desechado. Veamos capítulo 11, versículos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Os no sabéis qué dice la escritura de Elías, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? El pueblo de Dios no es desechado, el genuino pueblo de Dios, subrayo, no es desechado porque le pertenece a Dios. Por otro lado, aparentemente todo puede estar perdido. Eso es lo que decía el profeta Elías. Solo yo he quedado, solo yo. Y todavía procuran matarme. ¿Quién ha de quedar? No está todo perdido, porque el pueblo de Dios no es desechado, le pertenece a Dios. Los alcanzados por la gracia de Dios están a salvo. Miren los versículos 4 al 6. Romanos 11, 4 al 6 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente, un pequeño grupo puede ser, pero escogido por la gracia. Y todo aquel que está amparado por esa gracia está absolutamente a salvo. Lo primero que aprendemos en relación a este caso, el caso de Israel, es que hay esperanza. Y lo mismo podríamos hacer una aplicación en cuanto a un creyente, genuino creyente, que ha vuelto atrás. Hay esperanza. Si esa persona le pertenece a Dios, Dios estará seguramente trabajando con él, trabajando en él, llamándole a volver a sus caminos. Es un escogido del Señor y por lo tanto le pertenece. Es un principio, un paralelo que podemos encontrar en el caso de Israel y en el caso de una persona entre nosotros que haya vuelto atrás. La segunda cosa es una realidad. ¿Qué está sucediendo en una persona así? Y lo que sucede es similar a lo que ocurrió en el pueblo de Israel. Endurecimiento de su corazón. ¿A causa de qué? Bueno, 11:7 nos explica diciendo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Bueno, Israel buscaba su propia justicia, es lo que nos dice el capítulo 9, versículo 31. Buscaba de sus propios esfuerzos llegar, acercarse, estar en comunión con Dios, pero por sus propios esfuerzos, y no lo alcanzó. Sin embargo, el resto, dice la palabra del Señor, sí que lo alcanzaron, pero los demás fueron endurecidos. Este es un problema muy serio. Cuando el corazón presenta esa callosidad, ese endurecimiento,
Es un momento en el cual la persona se ha alejado tanto del Señor que no puede escuchar la voz del Señor, o que hay algo que le impide volver y escuchar para obedecer la voz del Señor. Debemos orar mucho por las personas que se han regresado a caminos antiguos. Queremos orar por ellos, queremos que estén en comunión con nosotros, pero debemos entender que hay un endurecimiento terrible en su corazón. No les deja volver, no volver solamente a la iglesia, poner un pie en la iglesia otra vez, sino volver al Señor. Es peligrosísimo cómo el enemigo trabaja en estas personas, alrededor de estas personas. Les lleva a ese bloqueo, por decirlo así, de no acercarse al Señor. Una cosa más importante en esto que está diciendo y explicando el apóstol Pablo es que lo que aparece en el versículo 8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Adormecimiento es lo que significa eso del estupor. Están en un letargo, están como adormecidos, ajenos totalmente a una realidad. La realidad del creyente es que debe vivir para el Señor, debe levantarse y debe servir al Señor y debe avanzar siempre hacia adelante, por supuesto, siempre hacia adelante, no estancarse, mucho menos adormecerse. Pero mira, dos cosas que vamos entendiendo aquí de lo que pasa en un corazón endurecido. Busca su manera de llegar a Dios. Dice, bueno, es que yo no necesito necesariamente la iglesia. No necesito estar ahí tanto tiempo. Ya tengo a Cristo en mi corazón, estoy seguro en Cristo, estoy bien. Y también luego viene el adormecimiento. Cae en un letargo, en un estancamiento profundo. La otra cosa que explica aquí, versículos 9 y 10, dice David: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Está hablando David acerca del ritualismo religioso. Es que cuando la persona busca su propia justicia, entonces comienza a armar su propia religión, su propia forma de acercarse a Dios. Y hay algo que debemos estar totalmente entendidos. Es que la religión como tal, la religiosidad como tal, cansa, fastidia. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Malaquías, capítulo 1, en el versículo 13. Malaquías, capítulo 1, versículo 13. Habéis además dicho: ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Dios dice que no está aceptando su culto de esas personas. No lo está aceptando. ¿Por qué? Han llegado a decir: ¡qué fastidio es esto! Pero ¿qué es lo fastidioso? Esas personas de las cuales está hablando Malaquías son esas personas que cayeron en la religiosidad de los judíos. El problema es que asociaron la religión con Dios. Y Dios dice: no es que están fastidiados por su religión, es que me habéis despreciado. Hasta el día de hoy tenemos eso muy claro en muchas personas a las cuales les hablamos de Cristo. Les hablas de Jesucristo y creen que les estás hablando de una religión más, que les quieres imponer otra religión. Y te dicen: no quiero saber nada de religión, no me hables de eso. Tú le dices: pero yo estoy hablándote de Jesucristo. El problema es ese, que una persona que ha caído buscando con su justicia propia acercarse a Dios, cae en un adormecimiento, en una ceguera y en una confusión. Confunde religión con Dios. Por eso el Señor en Mateo capítulo 11, en el versículo 25 dice, es Mateo capítulo 11, versículos 25 al 28. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escogiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel que el Hijo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. ¿A quién le está diciendo esas palabras? Precisamente se las está dirigiendo a las personas religiosas del pueblo de Israel, y un pueblo al cual esos religiosos tenían fastidiados con tanta carga religiosa. Y el Señor les dice, pues venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿de qué? De la religiosidad. ¿Notas lo peligroso que es para toda persona que confunda? Por eso también el apóstol Pablo más adelante escribe a los Gálatas. Y es cuando habla acerca de la confusión que tienen algunos hermanos. Confundir religión con su relación con Dios. ¿Qué pasa con el que ha vuelto atrás? Primero debemos recordar, hay esperanza, pero cuidado, porque hay endurecimiento en su corazón, hay confusión en su corazón. Así que debemos orar mucho por estas personas a quienes amamos, seguramente que sí. Un tercer principio que aprendemos en Romanos capítulo 11 es que Dios quiere bendecir a todos. Por eso Él mueve a la fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 11 en el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y hay una palabra ahí que nos suena un poco rara, ¿no? Dios dice que les provoca a celos. ¿Cuál es la idea? Bueno, a mí lo que viene a mi mente es, por ejemplo, cuando vamos por estos lugares públicos y encontramos un desfibrilador. Son esos aparatos en que, en el caso de haber una persona que sufra un problema en su corazón grave, cae ahí y su corazón se está paralizando, entonces hay que estimularle el corazón con un choque eléctrico a un corazón paralizado. Y ese estímulo tan fuerte es lo que le hará volver a la vida. Parece ser que esta es la idea aquí entonces, ¿no? Cómo Dios provoca celos a un pueblo que se ha adormecido, a un pueblo que se ha estancado, a una persona que se ha adormecido totalmente y está paralizada espiritualmente. Entonces Dios tiene sus medios para estimularles, para moverles a la fe. Ahora, en tanto esa persona está adormecida, en tanto esa persona llega a despertar, Dios seguirá tratando con muchos más para bendecirlos. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en adormecimiento y Dios entonces ha trabajado y trabaja con los demás pueblos del mundo en relación a cómo trabaja con su pueblo hoy, la iglesia del Señor. Mira lo que dice los versículos 12 al 14. Y si su transgresión, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, un día va a volver en sí, un día a futuro va a despertar, pero en tanto, ¿qué sucede? Dice Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces Dios escoge instrumentos. ¿No quiere este pueblo? Pues va a trabajar con él, pero en tanto despierta ese pueblo, entonces estará trabajando para bendecir a muchos más. Así trabaja Dios porque Dios quiere bendecir a todos. Y debemos recordar que Dios es la vida y por lo tanto siempre en Él hay vida. El ejemplo que hay aquí, una ilustración, es acerca del injerto. El injerto que viene a recibir de la savia del tronco principal. ¿Cuál es la idea? Bueno, en el versículo 15, 11:15, entonces dice, porque si su exclusión, hablando de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos, vida. Ahí está la palabra clave. Ahora, viene el ejemplo entonces, y el ejemplo es el siguiente.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, en este caso Israel, y tú, la iglesia del Señor, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, hay un ejemplo ahí de Israel. No dio fruto, el Señor la cortó, fue desgajada esa rama. Y entonces se injertó una rama silvestre. La iglesia del Señor ha venido a ser parte del plan de Dios para el mundo. Es la iglesia del Señor la que actualmente está dando fruto. El pueblo de Israel, en su gran mayoría, está adormecida. Dios le está moviendo a fe, pero está totalmente en letargo. Ahora llegará un día cuando el Señor volverá a injertar esa rama desgajada a Israel. Pero obviamente hay todo un orden en los eventos ya dichos por Dios, los eventos escatológicos, las cosas que vendrán a futuro. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 7:3, habla que en el momento duro, crítico de la gran tribulación, hay un ejército de judíos que se levantan para servir al Señor. De hecho, en Apocalipsis 7:3 se habla de estas personas a las cuales se les llaman literalmente siervos del Señor. Son 12,000 de cada tribu. Y se levantan para proclamar a Cristo como el Salvador. Judíos, un día serán ellos los que han de dar fruto para el Señor. La iglesia del Señor ya habrá sido sacada de este mundo y ellos estarán en el tiempo crítico de la gran tribulación, glorificando al Señor a través de su servicio. Llegará ese momento, hay esperanza, pero dice en el versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Sí, hay esperanza en el Señor. Es que Dios, por su misericordia, Él no olvida a los suyos. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Un día Dios llamó al pueblo de Israel y ese llamamiento no va a cambiar. Un día ha de volver para dar fruto al Señor. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es ser obedientes. Cuidado con jactarnos. Somos el pueblo de Dios, somos benditos por el Señor, lo cual es absolutamente cierto, por su gracia. Pero no nos durmamos. Cuidado con el adormecimiento o el endurecimiento del corazón. Cuidado con el ritualismo religioso y sobre todo mantengámonos orando para que Dios tenga misericordia del mundo entero y podamos ser instrumentos para poder llevar esa bendición de la salvación en Cristo Jesús. Y oremos por los que, ya sea Israel como nación o por todos aquellos hermanos que han dado un paso atrás, no quieren nada con el Señor de momento, pero Dios está trabajando con ellos. Hay esperanza. Y como Dios es bondadoso, como Dios es misericordioso, entonces este pasaje cierra con una alabanza, con una adoración al Señor. A partir del versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Así sea. La gloria es del Señor, porque Él es totalmente bondadoso. Es bondadoso para con su pueblo. Fue bondadoso para con Israel y sigue siendo bondadoso para con Israel. Dios es bondadoso con la iglesia y aún con aquellos que se han descarriado de los caminos del Señor. Dios sigue siendo bondadoso y hay esperanza por la bondad del Señor. Aunque hay endurecimiento en el corazón de ellos, hay esperanza. Dios quiere bendecir a todos. Así es que oremos unos por otros para mantenernos firmes en este camino
y poderle glorificar a Él dando fruto, fruto que abunde para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga, hermanos, y hasta una oportunidad nueva para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga.